va a llegar el día donde se lo va a conocer por su buena fama en el Señor. Yo digo a los que sienten calor y están atrás, pasen acá al frente, mire toda la silla, hay 2 filas de sillas ahí que están, mire esos hermosos ventiladores, tiene un aire fresquito. Bueno, muy bien, vamos a la palabra del Señor en esta noche. Y hoy quiero hablarle del poder que tiene la palabra de fe. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de fe tiene poder? Porque a veces nosotros creemos que el propósito que Dios nos ha dado es que tengamos fe. Hermano, no es que tengamos fe, sino que hagamos con esa fe, ¿sí? Dígale al que está cerca de usted, Dios no quiere que solo tenga fe. Dígaselo, Dios no quiere que solamente tenga fe, sino que hagas grandes cosas con esa fe. La fe que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos hacer con esa fe, con el poder que tiene la fe, las cosas que humanamente no podemos, usted y yo. Amén. Diga, yo voy a hacer grandes cosas por medio de la fe y de la palabra de poder, cosas que humanamente yo no puedo hacer. Entonces usted lo va a lograr por medio de la palabra de fe. Amén. Si usted elige creer, pero de una manera activa, entonces usted va a ver la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no? Porque hermano, es fácil quedarse en la casa y reclamar comida, ¿sí o no? No ir a trabajar, no ir a estudiar, es fácil eso, cualquiera lo hace, ¿eh? Pero aquel que dentro de las crisis, de las dificultades, se levanta, sale a buscar trabajo, sale a trabajar, sale con fe a trabajar y dice, yo no voy a volver hasta que no vuelva con trabajo, esa persona va a volver con trabajo, esa persona va a tener trabajo. Amén. ¿Por qué? Porque está actuando en fe, ¿sí? Así también es la fe que Dios nos ha dado, es para ponerla activa, para ver lo que hoy no se ve y para que podamos palpar el día de mañana lo que hoy no podemos palpar, para que sea visible. Muy bien, tome su Biblia, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 4, carta a los Romanos, capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, ¿lo tiene? Capítulo 4, la carta a los Romanos, versículos 16 al 25. Por tanto, es por fe. ¿Cómo es nuestra vida en el Señor? Dice que es por fe. Está hablando de la salvación, pero también está hablando de una bendición en nuestras vidas. Amén. Está hablando de una vida en el Señor. Entonces dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. No sea solamente pensando que por nuestras propias obras lo vamos a poder reclamar a Dios, ¿sí? Entonces, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solo para el que recibe la fe, no solo para el que recibe la palabra, sino para toda su descendencia. Si usted es el primero de su casa en haber entregado su corazón a Cristo, en vivir el Evangelio, entonces viene detrás de usted una generación la cual va a vivir también de manera intensa, con una fe activa, poderosa, el Evangelio, porque usted es el iniciador de esa generación que viene después de usted. Por eso es que la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios necesita que uno de cada familia pueda creer para que Él pueda actuar de acuerdo a sus promesas. O sea que hay una palabra de fe. Si yo he creído, yo le puedo reclamar a Dios. Aleluya. ¿Y cómo le voy a reclamar a Dios? Le voy a reclamar porque sí, nada más, no. Le voy a reclamar conforme a lo que Él dijo. ¿Y qué dijo Dios? Que si uno cree en el Señor Jesucristo, toda la casa tiene que ser salva. Gloria a Dios. Entonces no se deje engañar por el enemigo. Amén. Declárelo en esta noche. La Biblia dice que si yo le creo a Dios y he creído en Jesucristo, le entregué mi vida a Él, diga, toda mi casa va a ser salva. Toda su casa va a ser salva. A los que usted considere su casa. A la suegra también. Al suegro también. Al abuelo, a la abuela, al primo, al tío, al sobrino. A todo lo que usted
por los cuales pueda orar y creer que son su casa, integran su familia, van a ser salvos en el nombre de Jesús. Esa es la palabra de fe, esa es la palabra de poder. Muy bien, sigamos leyendo. A toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Epa, ya no es la fe nuestra, sino una fe que alguien inició, una fe que vino sobre una persona, en este caso en la vida de Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Cómo es llamado Abraham? ¿El padre de qué? El padre de la fe. Entonces, si él es el padre de la fe que él recibió viene para todas aquellas familias que crean que la palabra del Señor viene para sus vidas. Por lo tanto, dice así, ¿sí? Como Abraham es el padre de la fe, Dios le dijo, he visto que tenés fe, ahora la palabra que yo te doy va a activar una bendición y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, que es promesa de Dios. Ahora, todas las familias de la tierra, para que se cumpla la promesa que Dios le dio a Abraham y para que las bendiciones con las que el Señor bendijo a Abraham y las promesas se activen como se activaron en la vida de Abraham, las familias de la tierra tendrán que creer como creyó Abraham. Aleluya. ¡Wow! Es terrible esto, porque usted sabe que Abraham no le negó nada a Dios. Abraham, cuando el Señor le pidió un hijo a Abraham, ¿qué hizo Abraham? ¿Lo entregó ese hijo o no lo entregó? Lo entregó al hijo, no tuvo dudas. Algunos ya lo quieren entregar a los hijos sin que Dios se lo pida. Andan portándose mal algunos. Pero dice que lo entregó, no se puso a negociar con Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, tenés que salir de ahí, Dios salió. Salí de medio de tus parientes, él dejó los parientes. Salí de tu tierra, salió de su tierra. Andate a un lugar donde yo te voy a bendecir. Y sin saber, él se fue. En todo fue obediente, porque la fe te va a desafiar y la fe te va a llevar a que hagas cosas que ninguna otra persona podrá hacer, porque esas personas no tienen tu fe. La fe que viene de Dios es un desafío en tu vida, pero no esperes que otro camine contigo, porque quizás esa persona no tiene la misma fe que tú. Hola. Entonces, ¿para qué te estoy hablando? Para que tú le tengas paciencia a esa gente que no tiene la misma fe que tú tienes. Un día llegarás a influenciar, a impartir esa fe en esa gente, pero mientras esa fe no esté, ellos no podrán acompañarte en tu viaje. Por lo tanto, Dios le dice a Abraham, salí de medio de tu familia. No es que Dios le está pidiendo una separación. Dios le está diciendo, si ellos no tienen la fe para caminar, van a ser un estorbo en tu vida. Wow. Y Él los tiene que dejar. Los tiene que dejar porque no quiere ser estorbado en la fe. Amén. Pero vamos a lo más profundo del estudio de esta palabra en esta noche. Y dice, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede llamar a las cosas que no existen? Si no las veo, ¿cómo les voy a poner un nombre? Hay cosas que existen en una dimensión espiritual que usted y yo no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero la fe activa unos ojos espirituales en nosotros para que cuando nosotros veamos la palabra del Señor y veamos la promesa del Señor, le podamos creer y ya comencemos a ver lo que dentro de mucho o poco tiempo va a suceder. Eso es lo que le pasó a Abraham. Cuando Dios le habló que lo iba a bendecir y lo iba a hacer padre, porque él no era padre, no tenía hijos, le creyó a Dios que Dios le estaba soltando una palabra de paternidad. Mire, cuando la paternidad es afectada, los hijos no se manifiestan. ¡Wow! ¡Qué palabra! Quizá usted no le da mucha importancia hasta que no le va a dar importancia hasta que no se le revele. Cuando la paternidad no es reconocida, cuando la paternidad no está manifestada,
nuestros hijos serán afectados. Por eso es que hoy en día Satanás ha venido a dañar la paternidad. Ayer, ¿cuándo fue el 8M? ¿Ayer o anteayer? Ayer hubo manifestaciones de las feministas, y no tengo miedo de decirlo. Manifestaciones de las feministas, porque yo sé que estoy en la verdad, ellas no. Y pedían por la muerte del hombre. Muera el macho, muera el hombre. Son todos violadores, son todos una manga sinvergüenza. No, señor. No todos somos violadores y no todos somos sinvergüenza. Hay muchos padres de familia que saben criar bien a sus hijos. Así que no lo metamos a todos en la misma bolsa. Y ese movimiento, ese pensamiento del feminismo está afectando la paternidad. Este mundo ha sido afectado, ha afectado la paternidad de manera tal que hoy los hijos no respetan a los padres. Y que el padre ha aceptado que la función de la paternidad quedó relegada, entonces no se mete mucho. Por lo tanto, los hijos son afectados. Porque la Biblia lo dice bien claro: honra a tu padre y a tu madre, honra a tu paternidad, para que todo lo que emprendas te vaya bien y sean largos tus días sobre la tierra. Hermano, y no hay manera que eso se cumpla si no es por medio de la fe. Dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo es esto? Hermano, ahí nosotros tenemos que agarrar la palabra del Señor y creerla, pero no esperar que la palabra se cumpla, sino creerla y mientras nosotros la creemos, vivir y hacer de tal manera que no esperamos otro resultado que lo que la Biblia dice. Hola. Si usted realmente tiene fe, usted no tiene que andar, ¿por qué tiene que andar entristecido? Habrá momentos de la vida que a usted no le salgan bien las cosas. Habrá momentos de la vida que a usted le sea difícil conseguir o conquistar algunas cosas, o vivir como usted realmente quiere vivir, pero no es para toda la vida. Porque sobre usted hay una palabra que se va a activar, es una palabra activa que es necesario que nosotros la activemos por medio de la fe. Por lo tanto, usted tiene que llamar a las cosas que no son como si fueran. Usted no puede andar haciendo otra cosa que lo que la Biblia dice. Usted no puede llamar desgraciado, atorrante, incompetente, tonto a sus hijos. Usted los tiene que bendecir. Usted tiene que declarar lo que espera que el día de mañana sean sus hijos. Usted tiene que poner sus manos sobre él y hacer una palabra de declaración. Si usted quiere realmente a sus hijos, usted los tiene que bendecir por medio de la palabra de fe. Como Dios tiene amor por la humanidad, como Dios tiene amor por toda su creación, Dios nos ha bendecido con una palabra, hermano, tremendamente poderosa que puede romper aún las maldiciones que venimos cargando cuando venimos al Señor. Y esas maldiciones son rotas cuando venimos a Cristo. ¿Por qué? Por el amor que Dios nos tiene y por el poder de la palabra que nosotros creemos. Por eso usted tiene que activar. Si usted no ha recibido amor por medio de sus padres, hoy usted tiene que manifestar amor. Así no lo haya recibido, tiene que pedirle a Dios amor y hacer que el Dios de amor le enseñe a amar y a expresar el amor. No puede escudarse bajo un pretexto, decir yo no tuve padre, yo no tuve madre, no tuve amor, no tuve quien me amara. Porque el amor existe. Usted quizá no lo recibió porque nadie le supo ministrar amor, nadie le impartió amor, pero el amor existe. Y el amor más puro, el amor más fuerte y más poderoso que podamos encontrar en este mundo es el amor que viene de Dios. Es el amor que está activado en la palabra. Y si la palabra de Dios en nuestras vidas es una palabra de fe, el poder de esa palabra se va a desatar sobre la vida de nuestros hijos. Y usted va a aprender a amar, usted va a aprender a querer, usted va a aprender a respetar y usted va a aprender a darle gloria y honra a Dios donde quiera que usted se plante. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta palabra de Dios que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, tiene el poder de crear, pero también tiene el poder de revertir las maldiciones. Si una persona ha venido maldita a Cristo, arrastrando maldiciones, es una persona que por el oír las bendiciones de Dios,
por creer en las bendiciones de Dios, por escuchar que alguien lo bendice en cada reunión, es una persona que va a quebrantar esas maldiciones generacionales. Es una persona que va a modificar aún el ADN de su propia esencia, de su propia vida. Usted sabe que la ciencia hoy ha determinado que en la genética, o sea, en los genes, el hombre recibe maldiciones de sus ancestros, ¿sí o no? Y una de esas enfermedades, ¿cuál es? Es la más común de todas. Se hace un análisis de sangre, le sube un poquito el azúcar y ¿qué le pregunta el médico? Si alguna familia es diabético, ¿sí o no? Porque la ciencia ha determinado que genéticamente los que tienen una familia diabética, no necesariamente, pero genéticamente en un alto grado de porcentaje van a sufrir el problema de la diabetes. ¿Sabe que cuando a mí, un día que tenía, hace muchos años atrás, tenía un problema poquitito alta el azúcar nada más, porque me gustan mucho los dulces, las galletas, los chocolates, los caramelos, todas esas cosas, me encantan los alfajores, todo lo dulce, qué rico. Me encanta echarle mucho azúcar al mate cocido, al té, a la leche, café con leche, a lo que sea. Si le pudiera echar la sopa, le echo. Entonces un día me hago un análisis y me sale un poquito alta el azúcar y el médico me dice que hay algún diabético en tu familia. Si tengo tíos y tengo por parte de mi abuelo, por parte de mi papá, por parte de mi mamá. Bueno, vamos a tener que empezar un tratamiento de diabetes. Le digo, doctor, conmigo no, pero ¿por qué? Si acá tengo. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a dejar de consumir los dulces y vamos a ver el otro mes, usted me hace de nuevo un análisis, vamos a ver cómo está, porque la Biblia dice que yo estoy bendecido. Mira vos, fanático el tipo. Fanático no, soy una persona de fe. Y el próximo mes me hacen un análisis y no había, al contrario, estaba baja el azúcar. Le digo, ¿vio, doctor? Increíble, pero cierto, dijo el médico. Y esa es la palabra de fe, porque si vos dejás y te crees las palabras que hablan mal de tu vida, que hablan mal de tu salud, así te va a ir. Por eso vos te tenés que levantar en fe y declarar lo que la Biblia dice: por las llagas de Cristo Jesús yo estoy sano. Y aunque hoy estoy enfermo, mañana voy a estar sano, pasado voy a estar sano, porque la palabra de Dios es infalible. Por las llagas de Jesús fuimos sanados. Hay sanidad para tu vida, hay sanidad para mi vida, hay sanidad para aquel que quiera vivir conforme a la palabra de fe. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios le dijo a Abraham: yo voy a bendecir a tu descendencia. Escuche, eso está en el capítulo 12 de Génesis. Lo llama a Abraham y le dice: voy a bendecir a tu descendencia y les voy a dar una tierra a tu descendencia. Dice: a partir de vos va a ser bendita, dice, toda la familia de la tierra, dice, y voy a hacerte un hombre con una descendencia numerosísima. Ahora, esa es la palabra profética, esa es la palabra de fe que se activa en la vida de Abraham. Abraham, para que la palabra tenga el cumplimiento y pueda liberar el poder, la palabra de fe, Abraham tiene que preguntar. Usted no se puede quedar con la duda. Usted tiene que ser una persona que interrogue, que escudriñe las Escrituras, porque dentro de la palabra o las promesas que Dios le dé, cuando usted lee la Biblia, cuando usted oye la palabra del Señor, hermanos, hay secretos. Y Dios está dispuesto a revelárselas solamente a aquellos que tienen inquietudes, aquellos que quieren saber cómo es que esa palabra, hecha una promesa dada a alguien en la antigüedad hace miles de años, también puede funcionar en mi vida. Aleluya. Hay gente que agarra la palabra y cuando se le profetiza o se le da una palabra o una promesa del Señor, no la creen, la dejan de lado. Pero hay alguien a quien no estaba dirigida esa palabra, que la cree, la toma la palabra y comienza a trabajar sobre esa palabra, y esa palabra se le cumple. Usted me dice: ¿cómo es eso? Esto es un misterio que puede ser develado. ¿Cómo? Porque la palabra actúa cuando encuentra una persona que no solo la cree, sino que trabaja para que esa palabra se cumpla. Dios le dijo a Abraham: voy a hacer tu descendencia muy bendecida, muy numerosa. Él no tenía hijos, tenía 75 años, su mujer tenía 65, Abraham le llevaba 10 años a Sara. ¿Cómo es posible?
Ahora nosotros, porque tenemos fe y conocemos la Escritura, podemos decir, sí, todo es posible para Dios. Todo es posible para aquel que lo cree. Nada es imposible para Dios. Y un montón de textos bíblicos. Pero antes, que no habíamos creído en el Evangelio, que no conocíamos la palabra de fe, no podíamos creer que esto sea posible. Yo era uno de esos que decía que esto era un cuento, una fábula. Hasta que entrando al Evangelio, conociendo y recibiendo la palabra de fe, no solo puedo creer, le puedo incluso animar a alguien y puedo orar por alguien a que le crea a Dios, porque no hay vientre estéril en la palabra de Dios. En este mundo hay vientres estériles, personas estériles, pero en la palabra de Dios no existe esa posibilidad, porque Dios nos ha otorgado poder en la palabra de tal manera que los vientres sean fértiles, los hombres y las mujeres sean fértiles. Aun cuando nuestros huesos estuvieran afectados por una enfermedad, Dios nos ha dado tal poder en la palabra que nos relata en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, que Dios lo lleva al profeta, al portador de una palabra profética, de una unción profética, pero también al portador de una palabra de fe. Lo para en el valle de los huesos secos y el tipo ve un montón de huesos, incontables. Y Dios comienza a hablarle al profeta, así como Dios te está hablando en esta noche. Dios te está hablando no porque no tienes nada que hacer. Dios te está hablando no porque en realidad Dios esté aburrido, no tiene con quién hablar. Dios te trajo en esta noche para recibir esta palabra, para que esta palabra te sea ministrada, porque en los próximos días vas a necesitar la fe suficiente para creerle a Dios y ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Si no, Dios hoy no te estaría hablando. Van a venir tantas dificultades que cualquiera te va a decir que es imposible que suceda un milagro en tu vida, pero es ahí donde tú echarás y te acordarás de esta palabra y echarás mano a esta palabra y dirás, todo es posible para el que cree. Yo soy una persona de fe y tengo palabra de fe. Por lo tanto, activo esa palabra de fe para que lo que hoy no se ve pueda verse en el nombre de Jesús. Entonces la palabra de fe también nos puede liberar. ¿De qué? De la maldición de no ser productivos. Porque Abraham y su mujer Sara no podían producir. Diga lo que hoy no puedo producir con mi propio intelecto, con mis propias fuerzas humanas. Lo voy a poder producir por medio de la palabra de fe. La palabra de fe está. Entonces el profeta está ahí. Escuche lo que hace el profeta. El profeta no se anima, aunque tiene fe y tiene fe en la palabra de fe, la palabra de poder, no se anima a decir si es que no lo oye a Dios primeramente. Porque hay que, hermano, para ser un profeta de Dios, hay que oír lo que Dios dice, no inventar, no sacar de la vanidad de su corazón. Y Dios le hace una pregunta. Diga, las preguntas de Dios activan la fe en nuestras vidas. Ahora diga, mis preguntas a Dios activan el poder de la palabra de fe. Wow. O sea que cuando Dios nos pregunta, activa no solo un interrogante, sino que comienza a activar la fe. Pero cuando nosotros le preguntamos a Dios, nosotros lo que hacemos es poner a Dios en una posición donde la palabra que Él tiene, la palabra de Dios, la Biblia, las promesas de Dios, se activan y activan el poder de ella. Está ahí el profeta, Dios le dice, ¿podrán vivir esos huesos? Y el profeta le dice, no sé, Señor Jehová, tú lo sabes. El profeta no se anima porque todavía no ha escuchado a Dios dar la palabra de fe para que esos huesos puedan vivir. El profeta está esperando en el tiempo de Dios, no en el tiempo Cronos, sino en el tiempo Kairos. Y el tiempo Kairos es el gobierno de Dios a través de los tiempos y en el tiempo. Wow. Aunque esos huesos estaban secos, el tiempo de la vida había pasado. En el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios, esos huesos podían volver a vivir. Aleluya. Entonces, ¿qué hace el profeta?
le dice al Señor, no lo sé, Señor Jehová, tú lo sabes. Y el Señor le da una palabra de fe al profeta. Y le dice, profetiza ahora sobre esos huesos. Y dile a los huesos, huesos, vivan. ¡Wow! Mire que el Señor lo ponga frente a un montón de huesos a usted y lo ponga a profetizar. Porque una cosa es hacerlo por obediencia y otra cosa es hacerlo por fe. No es lo mismo. La obediencia puede provocar una bendición, pero la fe, 100% seguro que va a provocar un milagro. No una bendición, sino un milagro. Y el profeta le declara a esos huesos la palabra que Dios había dicho, que no era otra cosa que una palabra de fe. Y cuando el profeta le ordena a los huesos, porque Dios lo había ordenado, dice que él ve que a los huesos comienza a subir la carne humana, los tendones, los nervios, los capilares, los vasos, las arterias por donde la sangre tenía que fluir. Y esos huesos se transformaron en cuerpos. Vuelvo. La palabra que hemos leído en Romanos dice que Dios llama a las cosas que no son para que fuesen. Eso es palabra de fe. Dios le estaba enseñando al profeta a declarar una palabra de fe para que lo que no era pudiera ser. Y dice que cuando él ve que la palabra de fe, declarada por fe y con fe, levanta un gran ejército. Pero faltaba algo. Faltaba algo. Porque el propósito no era levantar un ejército de personas vivas, sino levantar un ejército de gente poderosa. Y para que el ser humano tenga poder hace falta una cosa, no hace falta solamente vida. Porque nuestro poder no viene de nuestra fuerza humana, de la carne, de lo que yo pueda manifestar a través de una fuerza humana. El poder del ser humano viene a través del Espíritu. Y a ese gran ejército le faltaba una cosa, el Espíritu. Aleluya. Y cuando el Espíritu encuentra cabida en una carne, o sea, en un cuerpo, el Espíritu manifiesta vida. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convenció a nosotros de cuántas cosas. De 3 cosas. Nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. ¡Wow! Primeramente de pecado, después de justicia y luego de juicio. Así dice la Biblia, en ese orden. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuantos todos hemos pecado, dice la Biblia, y debemos arrepentirnos. De juicio, de justicia, por cuanto en Cristo se ha hecho justicia. Porque Él pagó por nuestros pecados y nosotros podemos ser considerados justos si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y de juicio, por cuanto Dios estableció un día y una hora en el tiempo cronos del hombre, pero en el tiempo kairos de Dios también, donde Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y hay de aquellos, como dice la Biblia, como dice en el Apocalipsis, hay de aquellos que no han creído en la palabra de fe, porque dice que los que andan con los vicios, los amadores del vino, los borrachos, los ladrones, los fornicarios, los que se acuestan con hombres y con mujeres, dice la Biblia, los mentirosos y los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Por más que le pese a quien le pese, hermano, es la palabra de Dios. No la podemos cambiar. Y ese fue el punto de discusión que tuve un día en la parroquia donde yo era monaguillo. Me salí del colegio luego y de la iglesia católica. Entonces, ¿quién miente? ¿Los hombres o la Biblia? Los hombres mentimos. La Biblia misma dice, todo hombre es mentiroso. Pero Dios es veraz. Y si la Biblia dice que no van a entrar los idólatras, es porque los idólatras no van a entrar. Si la Biblia dice que los cobardes tampoco tendrán parte en el reino, es porque los cobardes tampoco van a entrar. Los que andan mintiendo, los que roban. ¡Wow!
Ese es el juicio. El Espíritu Santo entró a nuestra vida, en la carne, en el cuerpo, y ¿qué nos convenció? De pecado, de que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, de que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios en nuestra vida. Hermanos, yo no estoy para convencer a nadie, porque no es mi obra, la obra la hace el Espíritu Santo. Hola. Entonces usted tiene que asociarse al Espíritu Santo y trabajar con el Espíritu Santo cuando usted ora por las personas y decirle: Espíritu Santo, cumple la tarea para lo cual el Padre te asignó aquí en la tierra. Convence a tal persona por la cual usted está orando de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando usted lo hace, usted está activado en la fe de que es la obra del Espíritu Santo y no es obra del pastor, no es obra de ningún hermanito. Hola. Entonces ahí le estoy dando un arma, si es que hay alguien de su familia que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón y no se convirtió al Evangelio de Jesucristo, no de las religiones, al Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios que acá no tenemos religión y que yo no le enseño religión. Yo le enseño una relación con Dios y con la palabra de ese Dios que es nuestro Creador y nuestro Padre. Aleluya. Usted no puede tener una promesa de Dios y que esa promesa no se le cumpla. Cuando yo me convierto a Cristo, lo primero que hago, cuando leo la palabra en el Apocalipsis, capítulo 21, 22, los últimos 2 capítulos de la Biblia, donde dice quiénes son los que no van a entrar al reino de Dios cuando mueran o cuando Cristo venga, yo me afligí por mi familia. Y habiendo leído Hechos capítulo 16, donde el apóstol Pablo nos cuenta en el libro de Lucas, que es el que escribió, nos relata de un suceso, una palabra que el apóstol Pablo dio, inspirado por el Espíritu Santo, donde le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo. El carcelero le pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero lo había azotado, el carcelero los había lastimado, los había herido, los había arrojado en lo profundo de la cárcel, pero en medio de esa cárcel ellos salen con gozo, con alegría, cantando salmos e himnos al Señor. El Espíritu Santo de Dios vino y provocó un gran terremoto, se le soltaron las cadenas a todos. Al ver eso, el carcelero, ese poder de Dios, dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Pero Pablo y Silas dice que no cantaban a ningún corito de ninguna religión, a ninguna imagen, a nada. Dice que estaban gozosos de haber sufrido ese proceso de latigazos en su vida por haber servido a Dios. Entonces el Espíritu Santo hace temblar esa cárcel, se mueve todos los cimientos, las paredes, las cadenas se sueltan. Aleluya. Alabe a Dios si quiere ver a alguien libre de las cadenas de lo que es la religión. Alabe a Dios si usted quiere ver a una persona escapar de la cadena de condenación de una religión. Alabe a Dios y va a ver cómo las cadenas se rompen. Alabe a Dios cuando usted sepa que alguien está bajo un trabajo de brujería, de hechicería. Alabe a Dios y va a ver la gloria de Dios cómo sacude no solo la cárcel donde ellos están, sacude las cadenas y sacude las vidas de aquellos que son incrédulos. Carcelero fue sacudido al ver el poder de Dios. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le suelta una palabra de fe, una palabra de poder, que es una promesa. Yo que usted la agarraba. Si tiene alguien de la familia que todavía no creyó a Cristo, si tiene una persona que aún no puede volver al Señor, se apartó del Señor, agarre esa palabra. El Señor le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Agarro esa palabra. Yo sé que es para alguien de mi familia. Aleluya. Ninguno de mi casa se va a perder. Ninguno de mi familia se va a extraviar de la fe. ¿Por qué? Porque tengo esa palabra y voy a activar esa palabra, y cada vez que vaya a orar voy a reclamarle a Dios que esa palabra se cumpla, porque yo le creí a Él. Y si Él necesita uno que pueda creer y activar la palabra, hermano, no hay duda de que mi casa va a ser salvo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y empecé a orar. Yo fui el primero y el único de mi casa que había sido salvo. Le entregué mi vida a Cristo y empecé a orar por mi familia. En 6 meses toda mi casa, toda mi familia se habían entregado al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por haberle creído a la palabra de poder, a la palabra de fe.
pero no me quedé esperando que sucediera. Oraba a la mañana cuando me levantaba. Me iba a trabajar, volvía y mientras esperaba la comida me encerraba en mi habitación y volvía a orar por esa palabra para que mi familia fuera salva. Y después me iba a trabajar, salía del trabajo, me iba a estudiar de noche, a terminar el secundario. Cuando volvía antes de acostarme, me volvía a arrodillar al costado de mi cama y volvía a orar y clamar por mi familia el tiempo que sea necesario. No me importaba si me pasaban las horas, si me quedaban pocas horas para dormir. Lo más importante es que yo sabía que Cristo podía volver y podía encontrar quizás a alguno de mi familia que no fuera salvo. Pero yo tenía una palabra de poder para hacer que los pensamientos de mi familia pudieran cambiar. ¿Cómo? Haciendo que el Espíritu Santo, mientras yo pueda orar de día y de noche, hermanos, a cualquier hora del día, el Espíritu Santo tomara la palabra y tuviera que hacer lo que la palabra dice. Porque el Espíritu Santo, hermano, no tiene voluntad propia. La Biblia lo dice. Por ahí alguno me va a escuchar o va a ver el video y se va a escandalizar. Jesús lo dijo. ¿Quiere leerlo conmigo? Porque una cosa es que yo le diga y otra cosa es que usted lo lea, ¿sí o no? Mirá lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 15. Y cuando Él venga, está hablando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, luego de justicia y luego de juicio. Y ahí explica Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. Por cuanto no quieren creer que Cristo murió por nuestros pecados y que la única manera que los pecados de ellos sean perdonados es creer que Cristo pagó por esos pecados. De justicia, por cuanto voy al Padre. ¿Para qué? Para que nos sea hecha justicia una vez que nosotros le pidamos perdón al Padre por lo que Cristo ha hecho, por su muerte, resurrección y haber pagado por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón, se nos es contado por justicia esa fe y somos librados del juicio. Dice, por cuanto voy al Padre no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús. Había muchos secretos todavía, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y fíjese que está con mayúscula porque está hablando el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Si hay alguien que está en el engaño, que está en la mentira, que está confundido, debemos clamar al Espíritu Santo que haga la tarea de convencerlo, de revelarle la palabra, la justicia de Cristo y el juicio que se avecina para este mundo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará. ¿Cómo no hablará? Por su propia cuenta. O sea, que Él está puesto para hacer la voluntad del Padre y de Cristo. Él no toma decisiones aisladas, así que no le pida otra cosa si usted no sabe cuál es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo ha venido para bautizarnos, permitirnos hablar en lengua, es el poder de Dios de convicción, es el poder de Dios, hermano, que puede convencer a las personas de pecado, de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. Pero también hay otras cosas que el Espíritu Santo puede hacer, pero nunca lo va a hacer por su propia decisión, sino por lo que el Padre diga. Mire cómo dice acá. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre, pero también de la iglesia que está orando y pidiéndole ayuda. Hola. Cuando usted necesita ayuda, usted tiene que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Hola, si usted tiene dudas, tiene que pedirle al Espíritu Santo que sea establecida la verdad en su vida. Aleluya. Dice, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu sabe, el Espíritu Santo de Dios sabe aún las cosas que van a acontecer. Y Él se las puede revelar, pero usted tiene que establecer un vínculo de confianza con Él. Amén. Él me glorificará porque tomará de lo mío, ¿ve? Va a tomar de lo de Cristo, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Jesús dice, tomará de lo mío, tampoco está hablando de Él como una persona que vino a esta tierra para hacer lo que Él quisiera, sino que Él ha expresado varias veces en su Evangelio, en su palabra,
palabra que Él vino a hacer lo que ve que el Padre hace. Dice, todo lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Todo lo que oigo decir al Padre es lo que yo digo. Y aquí dice, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y ustedes se lo va a revelar, porque todo lo que el Padre tiene es mío. Todo lo que oigo decir al Padre, eso es lo que yo digo. Qué tremenda esta palabra, por Dios. Qué tremenda esta llave de poder que le estamos entregando a la iglesia en esta noche. Porque no habrá ningún necesitado, ningún afligido, ningún temeroso, ningún debilitado, porque es palabra de poder. La fe que Dios le ha dado ha venido por medio de la palabra. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué causa? ¿Por qué medio? Por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Y si la palabra de Dios ha encontrado un lugar en su corazón, usted va a ser una persona que va a recibir la fe de la palabra. Pero la palabra no le va a dar cualquier fe. La fe que la palabra nos imparte en nuestra vida es una fe tan fuerte y tan poderosa de que aún las cosas que todavía no se ven y las cosas que todavía no existen, que no son palpables, nosotros las podremos llamar, las podremos asignar, darle una asignación en esta tierra, en nuestras vidas, y esas cosas que hoy no se ven, se van a ver. Esas cosas que hoy no se pueden tocar, se van a tocar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Usted y yo como hijos no estamos llamados a andar por nuestras propias ideas. Le hablé del Señor a un compañero, a un ex compañero de estudio de la secundaria hace muchos años. Y él me dijo, yo creo a Dios, yo tengo un concepto diferente de Dios. Yo tengo una idea distinta de Dios. Yo creo a Dios a mi manera. Le hice así, le dije, fuiste. Porque no podemos inventar un Dios. Eso se llama idolatría. La gente que contesta así es idólatra porque se crearon su propio Dios. El único Dios verdadero es el que la Biblia dice. No hay otro. No hay otro. Cuando la gente responde que ellos creen en Dios a su manera, son idólatras, porque hacen una imagen de Dios que la Biblia no nos dice. Hola. Y toda representación de imagen, ¿cómo le llama la Biblia? Idolatría. Repítalo. Idolatría. Pero Dios tiene una imagen de nosotros y no es idolatría. Dios tiene una imagen de su palabra, y cuando Dios está mirando en su palabra y Él va a declarar la palabra, por medio de esa palabra lo que no existe va a existir. Por lo tanto, si usted le cree a la palabra de Dios y usted no tiene buena salud, si usted comienza a levantarse todos los días y a declarar la palabra de Dios, hermanos, por la llaga de Jesús usted va a ser sano y va a tener buena salud para la gloria de Dios. Aleluya. Si usted no está pasando un buen momento, pídale a Dios sabiduría, momento económico, pídale a Dios sabiduría. Y Dios no solo le va a dar sabiduría, sino va a activar para usted oportunidades de progreso, de hacer buenos negocios. Dios no creó el sistema monetario, ¿sabía usted? Eso lo creó el ser humano. Y los que ponen su confianza en el sistema monetario muchas veces fracasan. Pero los que ponen su confianza en Dios no fracasan. La Biblia dice que Dios es dueño ¿de qué? Y cuando digo que no ponga su confianza en el dinero, no le estoy diciendo no vaya a trabajar. Al contrario, vaya a trabajar. Ay, pero pastor, ¿en qué quedamos? Bueno, abra la cabeza o abra el entendimiento, porque se lo voy a explicar una vez más. Me están agarrando ganas de predicar. Ahora le estoy enseñando. Usted no debe trabajar por necesidad. Toque a alguien y dile, vos no tenés que trabajar porque en realidad vos necesitas dinero. Decirle, no tenés que trabajar por necesidad. Vos tenés que trabajar porque Dios te dio la capacidad de trabajar. Así decirle, vamos, decíselo. Vos tenés que trabajar porque Dios te dio la capacidad. Y el que no trabaja, hermano, no está activando la capacidad que Dios le dio. Está despreciando la capacidad que Dios le dio, por lo tanto es un vago y no va a entrar al reino de los cielos. La Biblia dice, los vagos no van a entrar. ¡Aleluya! Sonamos los vagos. Y los vagos que creían estar tranquilos. No, Señor. Pregúntale al que está cerca tuyo y decirle, ¿cómo estás trabajando en este tiempo?
Porque a todos Dios nos dio habilidades para el trabajo, ¿sí o no? Aun cuando seamos amos de casa. No, eso no existe, pastor. Amas de casa. Dueñas y señores y señoras de los hogares. El hombre no fue creado para trabajar por necesidad. El hombre fue creado para trabajar por capacidad. Dice que Dios creó todo en el huerto del Edén. Los árboles frutales, las aves del cielo, los peces en el mar, los animales de la tierra. Pero no había quien trabajase, dice la Biblia en Génesis. Y Dios lo creó al hombre y le dio la capacidad, cuando lo creó, la capacidad de trabajar. Pero escuche, el hombre no fue llamado a trabajar por necesidad, porque el hombre tenía los peces del mar, tenía las aves del cielo, las bestias del campo y todo árbol frutal y toda hierba del campo. Por lo tanto, el hombre no tenía necesidad. Decirle al que está cerca tuyo, tocalo así, decirle, te voy a impartir una gran verdad. Cuando busques trabajo, decirle, no lo solté, tenele ahí la mano para que le solté la bendición. Decir, cuando busques trabajo, vayas a trabajar, vos tenés que saber que hay una capacidad muy especial en tu vida, una capacidad que Dios lo puso ahí. Aleluya. Ahora dígale mirándolo, ¿entendiste? No te quiero ver vaguear, decirle. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Yuhu! Dice que los vagos no van a entrar. Hola. Ya veo algunos que están apurados que termine para ir a buscar trabajo. Los vagos no entrarán, dice la Biblia. Vaya a leer Apocalipsis capítulo 21 y 22, si no me cree. Por lo tanto, cuando usted vea la oportunidad de manifestar las habilidades que Dios le ha puesto para el trabajo, trabaje. Trabaje. ¿Ya sabe ahora cómo va a prosperar? El trabajo a usted no lo prospera, lo prosperan las habilidades. El trabajo a usted no lo prospera, lo prosperan las habilidades. Porque si usted tiene un trabajo, pero no desata las habilidades que usted tiene, usted trabaja por un sueldo, por una paga. Usted nunca va a hacer más de lo que se le pida. Y por lo tanto usted no está desatando la habilidad. Por lo tanto, escuche bien, porque son principios poderosos que le voy a soltar en esta noche, que le estoy soltando. Aquellos que trabajan por un sueldo y no hacen más de lo que debería hacer, de lo que Dios le da, la capacidad de imaginar, de idea, de poder bendecir ese lugar, porque tu trabajo no es la bendición para tu vida, tú eres una bendición para tu trabajo. Y cuando tú haces más de lo que se te pide, oh, bendito sea el nombre de Jesús, es porque el Espíritu Santo te está diciendo qué cantidad y calidad de habilidades está en tu vida para poder bendecir ese trabajo. Escuche, y si ese trabajo a usted no lo recompensa, Dios lo va a sacar de ese trabajo y lo va a llevar a un trabajo mejor. Por eso hay muchos hijos del Señor que no prosperan, año por año siguen llorando la miseria de sueldo porque no han aprendido los principios de la palabra. Y cuando usted agarra la palabra y dice, yo voy a hacer más de lo que se me está pagando porque tengo la capacidad de hacerlo, porque Dios me ha bendecido, me ha dado sabiduría e inteligencia, y voy a trabajar más de lo que yo puedo porque Dios me dice que yo lo puedo hacer. Entonces, si ese trabajo no te recompensa, no te paga de acuerdo a tu capacidad, Dios te sacará de ahí y te pondrá en un lugar mejor donde te sepan reconocer y te sepan pagar de acuerdo a tu capacidad, en el nombre de Jesús. Usted no mire si el jefe, el dueño o los dueños de ese trabajo, esa fábrica se merecen. Usted trabaje de acuerdo a capacidad. Alguien le tiene que creer a Dios. Si usted ve que no lo reconocen ahí, que quiere salir de ahí, desate toda la capacidad que usted tiene de bendecir ese lugar. Y ese lugar no va a poder resistir la capacidad que usted tiene de poder bendecir, y ese lugar lo va a tener que soltar. Pero Dios no lo dejará sin trabajo, Dios lo llevará a un lugar donde lo sepan reconocer y donde hace falta su capacidad para la gloria de su nombre. Aleluya. Son principios que están en la palabra. ¿Quiere prosperar o no quiere prosperar? Active. Me está agarrando la gana de predicar, pero voy a cortar acá.
Vamos a dejar las otras cosas para el próximo jueves. Todavía tengo más. Todavía tengo más. Yo quiero bendecirlo en esta noche. Quiero declarar que esta palabra se le revele, se le meta allí, como decían los antiguos, se le mete en el caracú, se le mete en la médula de sus huesos. Y usted no se ande quejando si no le pagan bien como le deberían pagar. Comience a activar el poder de la capacidad. Aleluya. Y si en ese lugar no lo reconocen, Dios lo va a sacar de ahí. Usted no va a salir, Dios lo va a sacar. Hay alguien que le tiene que creer a Dios en esta noche. Yo sé de lo que le estoy hablando. Si usted hasta el día de hoy no ha podido hacer que su negocio no produzca lo que usted quiere que produzca, pídale sabiduría a Dios y dígale: Señor, yo sé que tú me has dado la posibilidad de aumentar mi capacidad. ¿De dónde saca eso, pastor? De la Biblia. Cuando el Señor nos relata la parábola de los talentos, dice que a uno le dio 5, ¿sí? A otro le da 3 y a otro le da 1. Pero la Biblia comienza diciendo que los llama el Señor y les da conforme a su capacidad. ¿Por qué el que recibió 1 no le dieron 5 como al otro? Porque no tenía la capacidad de administrar 5. Pero de esa parábola yo le puedo dar un principio de prosperidad. ¿Lo quiere o no lo quiere? La Biblia dice que después de un tiempo el Señor viene y le pide rendición de cuentas. Y le dice, lo llama al que mayor responsabilidad tenía, al que le dio 5. Y viene y dice: Señor, tú me diste 5, acá están tus 5 y otras 5 más que yo gané. ¿Cuánto le entregó? 10. Muy bien, buen siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué tenía por haber desatado una capacidad? Entra, ¿a dónde le dice el Señor? Entra al... ¿Qué tenía por desatar esa capacidad? Y cuando alguien no quiere desatar la capacidad que Dios le ha dado, no puede estar gozoso. Anda mal, anda triste, anda enojado, enrabiado. Usted lo mira y le hace y usted dice: ay. Y el que lo llama, al que tenía 3, y el que tenía 3 dice: vos me diste 3, yo te gané otras 3. Muy bien, buen siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor. Otro más con gozo. Lo llaman al que le habían dado un talento. Viene y le dice: ¿y cómo te fue? Y Señor, mira, lo que pasa es que yo... Empieza a buscar excusas. Yo conocía que tú eres un Dios celoso, un Señor que tomas donde no sembraste, donde no cosechaste, que cosechas donde no sembraste, perdón. Y sé que eres celoso y yo tuve miedo. Por lo tanto agarré el talento y lo escondí. En otras palabras, no activé la capacidad que tú me diste. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué? Por vago, por lo que sea. Y el Señor se enoja. Y no hay palabra de gozo para él. Siervo malo y negligente. ¡Wow! ¡Wow! Le digo a los estudiantes: no estudien para la nota. Le digo a los estudiantes: no estudien para la nota. Estudien porque Dios le ha dado la capacidad de ser los mejores estudiantes de su clase. No anulen la capacidad. Ya saben, madres y padres, tíos y abuelos que no tienen sus nietos, sus hijos, sus sobrinos aquí, llegan a la casa y le predican esta palabra. ¡Wow! Porque entonces formaremos buenos alumnos, buenos profesionales. Dios nos ha dado como hijos de Dios de tener más capacidad. Escuche, y de acrecentar. Aquí viene la enseñanza. Entonces se enoja su Señor y le dice: quítenle el talento. Vienen y se lo quitan al talento. Ahora, ¿quién se lo va a llevar al talento? Porque si por nosotros fuera, nosotros le daríamos talento al que tiene menos, ¿sí o no? Estaba el que tenía 10 y el que tenía 6. ¿Sí? Estaban ya en el gozo del Señor. Y el Señor le dice esto: quítenle el talento, a él échelona en el fuego
ahí ardiendo, donde anda el fuego eterno. Wow. Es seria la cosa, hermano. Por eso Apocalipsis te dice, no entrarán al reino de Dios, al cielo, los vagos. Ahora entiende por qué no van a entrar. Los que teniendo la habilidad, los que teniendo la capacidad no quieren trabajar. Para eso está la parábola de los talentos, para que usted aprenda, y para eso está Apocalipsis. Porque una palabra tiene que refrendarla a la otra. Wow. Usted me dijo que los jueves quería aprender. El Señor me dijo que yo le enseñara. Diga, desde hoy no habrá ningún hermano ni hermana en esta congregación que retenga su habilidad. Entonces le dice, quítenle el talento y denle al que tiene más, al que tenía 10. En vez de tener 10, ¿cuánto tiene ahora? De ahí el Señor me enseñó que el que tenía 10 solamente tenía la capacidad de administrar 5, porque así dice, así comienza la parábola, ¿sí o no? Dice que los llamó y les dio cada uno su capacidad. Y tenían capacidad para manejar 5 y produjeron 10. O sea, produjo 5 más, tenía 10. Pero como hizo un mayor esfuerzo, como puso fe y activó la habilidad que estaba en él para ser una persona productiva, Dios le aumenta la capacidad. Ya no tenía solamente capacidad para 5, recibir 5, sino que ahora tiene capacidad y producir otras 5, sino que ahora tiene capacidad para manejar 11. Y si hubiera otro más, tendrá la capacidad para manejar 12, y 13, y 14, y 15, y 20, y 100, y 1000, y 1.000.000. Porque depende cómo nosotros activamos nuestras capacidades. Es la recompensa de Dios sobre nuestras vidas. Usted me dijo que quería aprender. Ahora no solo le enseñé, le puse una palabra pesada sobre su hombro. Así que nada de andar durmiendo hasta las 10. Ni hasta las 12 menos. Ay, si no tengo nada que hacer, levántese y limpie la casa. Ay, pastor, usted. Yo no, el Señor. ¿Sí o no? Diga, tengo la capacidad, levante su mano y haga una declaración de fe. Diga, tengo la capacidad de producir más de lo que estoy produciendo. La Biblia lo dice y yo lo creo y lo voy a hacer. Diga, a mayor capacidad, mayor recompensa. Diga, mayor recompensa, mayor ganancia. A mayor ganancia, mayor felicidad, mayor gozo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Sí, Señor, así es. Póngase de pie y oramos por la palabra en esta noche. Gloria al Señor. Pastor, y los que están jubilados, que trabajen. Hola. A ver, pregúnteme. Pero todos juntos pregúnteme. Pastor, ¿y los que están jubilados? Que trabajen. Se pueden haber jubilado de su trabajo, pero no se jubilan de la capacidad que Dios les dio de producir. Haga pan, venda pan. Haga artesanía, venda artesanía. No sé, haga algo. Pero en el reino de Dios nadie se jubila. Oh, quiero trabajar para ganancia, venga a trabajar en el templo. Está picante el pastor. No, la palabra de Dios. La palabra de Dios está fuerte. No diga estoy cansado, no diga ya me jubilé. Usted se puede haber jubilado de su trabajo, su profesión natural, pero en el reino de Dios lo necesita. Dígale a alguien en esta noche, si usted lo conoce jubilado, decirle el reino de Dios te necesita. Jubilado, pensionado, cobre beca, cobre plan, no sé lo que sea. Dígale, lo que vos estás cobrando es por algo natural. Decirle, pero tenés un compromiso con Dios, tenés un trabajo con el Señor, porque Él te ha dado habilidad de poder trabajar en su obra. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez un hombre ya de cierta edad, que ya no está entre nosotros, cuando recién llegué a Catamarca, en ese momento tenía 78 años, se entrega al Señor y yo había empezado a cavar los cimientos acá. Estaba todavía el terreno limpio, así pelado.
y empiezo a cavar por allá los cimientos. Hasta que después vino una máquina y empezó a cavar por mí. Porque yo tenía una palabra que Dios me dijo: ¿cuándo querés empezar la construcción? Porque yo le decía al Señor en oración: Señor, ¿cuándo será que iremos a construir? Éramos un grupito de 20 personas en la iglesia, la mayoría mujeres y niños. Y el Señor me dijo: ponele una fecha. Sí, Señor, pero veo que hay un montón de mujeres y de niños. Y el Señor insistía y decía: ponele una fecha, ¿cuándo querés comenzar? El próximo lunes. Bueno, listo, el próximo lunes va a comenzar. Escuche, yo no tenía nada, no tenía ni una pala. Acá los vecinos me conocen, los hermanos me conocen. ¿Se acuerdan cuando yo venía ahí? Solito andaba acabando, ¿no? Medio el rayo de sol, ellos me conocen. Como muchos vecinos. Yo no me quejaba ni le decía: Señor, nadie me ayuda, no voy ahí, yo solo no voy a acabar. No, Señor, yo tengo la habilidad y la capacidad. Yo no sé usted, pero yo tengo la habilidad y la capacidad. Aleluya. Así nadie me ayude, yo tengo la habilidad y la capacidad que Dios me dio. La tengo que activar para que yo pueda ver lo que hoy no veo. Y a la medida que yo me activé, Dios me mandó ayuda. Se convirtió en un hombre que estaba haciendo todo el trayecto así de la empresa Vialmani. Me dijo: pastor, yo le voy a ayudar, le voy a traer los obreros, le voy a traer máquinas, todo para que usted trabaje. ¡Wow! Y yo activé, para ver lo que no se veía, gente trabajando en este lugar, activé una palabra de Dios. ¿Cuál? La que Dios me dijo: ponerle una fecha de inicio. A mucha gente que quiere iniciar algo, quiere ver algo en su vida, yo le digo: póngale una fecha de inicio. Pastor, quiero poner un negocio, ponerle la fecha de inicio. Pastor, me quiero casar, ponerle una fecha de inicio. Hola. Pastor, quiero lograr esto, ponerle una fecha. Póngale fecha a las cosas. Trabaje sobre eso. No se quede orando solamente en la casa, porque eso es esperar. Actívese, salga, busque, pregunte. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús por la enseñanza. No escucho ningún gloria a Dios a veces. Actívese. Si usted tiene fe, la fe es activa. Y así pude ver lo que yo no veía. Yo veía niños y mujeres y 3 o 4 hombres que trabajaban y no podían venir a ayudarme. Pero el Señor, cuando vio que yo activaba la palabra en fe, el Señor me mandó gente. Y empezamos a trabajar. Y Dios fue aumentando la capacidad. Después el Señor permitió que otra gente de allá de la tercera se convirtiera. Está Marcelo acá en esta noche. Yo decía: Marcelo, venía a ayudarme. Y Marcelo dice: bueno, pastor, mañana voy, veo si puedo llevar a algunos chicos. Bueno, listo. Tenía un auto, Marcelo, no me acuerdo ni qué marca era tu auto. Un Clio 1. Bueno, parecía medio Clio, ¿no? Pero lo tenía. Y me acuerdo que tenía un carro de esos cuadrados que uno tiene para cargar cosas, ¿no? Bolsa de cemento y esas cosas. Lo hacía arrancar temprano el auto. Y él conocía que en su barrio venían los muchachos a las 7 de la mañana de la bailanta. 7, 7 y media, 8 ya caían los muchachos a sus casas. Los de esa cuadra. ¿Qué hacía Marcelo? Sacaba el auto, paraba el carrito ahí ya enganchado en el auto. Y cuando los muchachos venían apareciendo, ahí venían ya caminando con sueño, ahí cansados de bailar toda la noche, mover el esqueleto. Marcelo le decía: vamos, suban. ¿A dónde vamos? Vamos a trabajar para el Señor. ¿A dónde? Vamos a trabajar para el Señor. ¿Qué? Vamos a trabajar para el Señor, vamos a construir una iglesia. Vamos. Y traía a los trabajadores. Bajaban acá los muchachos, un olor a veces a cerveza, que hasta a mí me dan ganas de tomarme una cerveza. Los veía y me daba sed. Y con esa gente arrancamos. Pero un día Dios me dijo: llamale a cosas que no son como si fueran. Yo le puse una fecha de inicio y Dios empezó a mandar a la gente. Esos muchachos se convirtieron al Señor. Esa gente, esos muchachos, esos adolescentes se convirtieron al Señor y llevaron el mensaje de salvación a su familia. Algunos de ellos hicieron que sus abuelas conocieran al Señor y se entregaran.
Otros hicieron que sus padres, sus madres y sus hermanos conocieran al Señor y se entregaran. Y otros llevaron a su familia el poder de las llagas de Jesús, porque entre su familia había gente enferma y Dios hizo milagros y hoy están sanos para la gloria de Dios. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y como hijos de Él tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Dice Jesús: yo no hago nada que no veo hacer a mi Padre. Todo lo que veo hacer a mi Padre, yo hago. Usted tiene que hacer lo mismo. Todo lo que oigo decir al Padre es lo que usted tiene que decir. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Llamar a las cosas que no son como si fueran. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y hacer como hace el Padre. Así que actívese en esta noche y actívese esta palabra de fe en su corazón. Padre, queremos darte gracias por la palabra. Esta palabra de fe que has infundido en nuestro corazón, que has impartido en nuestro espíritu. Señor, que puede penetrar hasta las médulas de nuestros huesos y cambiar el ADN de nuestros huesos. Cambiar, Señor, la miseria por riqueza, la pereza por fuerzas, Señor, y las escasez de oportunidades por oportunidades y contactos de oro. Padre, en el nombre de Jesús, tú puedes revertir las maldiciones, quebrarlas, romperlas, sacarlas de nuestras vidas. Con el solo hecho de contar con una palabra de fe y activar la palabra de fe caminando en la dirección de esa palabra. Porque no es posible que ninguna profecía y ninguna palabra profética se cumpla si tú no ves dos condiciones: fe y obediencia. Aleluya. Es lo que miraste en la vida de Abraham. Y Abraham, estando ya casi muerto, a los 99 años, tuvo su primer hijo. Aleluya. Padre, en esta noche, que sea el poder de tu palabra operando en nuestras vidas, que sea el poder de tu espíritu trayendo revelación, porque vamos a empezar a llamar a las cosas que no son como si fueran, para que éstas sean, para romper maldiciones, para quebrantar todo yugo, para romper, Señor, y desatar la vida de aquellas personas que están bajo el yugo de la opresión, bajo el yugo de la religión, bajo el yugo de la acusación, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a tener revelación de la palabra. Gracias, Jesús, porque tú eres la palabra viva, la palabra encarnada, la palabra hecha carne, prometida hace miles de años, pero en el tiempo kairos de Dios, te hiciste carne, te metiste en un cuerpo y te manifestaste. Y todos vimos tu gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Gracias, papá. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dele un aplauso a esta palabra del Señor.